Ustedes venimos con una noticia que no es nada feliz, es muy impactante y tiene que ver, como lo decíamos, con el aumento de las denuncias contra el INAU, en particular por desprotección en su sistema de protección. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están bajo la órbita del INAU porque han atravesado situaciones de violencia en su vida, situaciones de desprotección en su vida con su familia, en sus ámbitos comunes, llegan al sistema del INAU en esas condiciones y sufren situaciones que tienen que ver con la desprotección y con la vulnerabilidad de sus derechos dentro del sistema que debería protegerlos o que está allí para protegerlos. Por eso son denuncias contra. Exacto, son denuncias contra el INAU, no al INAU, ¿verdad? Entonces son denuncias por el trabajo, por lo que debería hacer el INAU y está en omisión. Ese aumento representa un 127% entre 2020 y 2023. Vamos a ver en pantalla cómo fue aumentando gráficamente esta cantidad de denuncias. En 2020 hubo 11 denuncias, en 2021 16, en 2022 23 y en 2023 25, que pueden sonar como números pequeños, pero estamos hablando de que cada una de estas es una situación de vulnerabilidad, es una situación de desprotección de un niño o niña adolescente dentro del sistema de INAU. Pero además de esto, hay un organismo encargado de revisar la situación en las puertas de entrada, que así se le dicen estos centros a donde acuden niños, niñas, adolescentes, principalmente adolescentes, en este sistema de protección, ¿verdad? De primera protección que establece el INAU. Y hay un mecanismo que es el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, que se llama así porque revisa varias situaciones que tienen que ver con el Estado, que hace un seguimiento de estos, y entre 2020 y 2023 hubo 157 oficios, así se le conocen, que son informes, recomendaciones, alarmas, alertas que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, también contra el INAU, pidiendo que solucione o modifique algunas situaciones. ¿Por qué solicita estos oficios? ¿Por qué razones la Institución de Derechos Humanos? En estos últimos años las razones tienen que ver con algunas que se han gestado en los últimos años, pero muchas de estas son problemas de larga data dentro del INAU y tienen que ver con la violencia institucional, es decir, cuando las personas que trabajan en el contexto institucional ejercen violencia contra estos niños y adolescentes, la violencia entre pares, también situaciones edilicias que ponen en riesgo la vida de quienes están allí, la falta de capacitación del personal, también las salidas no acordadas, algo que informamos que ha subido exponencialmente dentro del INAU, que es cuando sin autorización un niño, niña, adolescente sale del sistema de INAU y al salir de ese sistema se expone a una serie de riesgos que tienen que ver, riesgos de su vida, pero riesgos de explotación sexual, de explotación laboral, distintos riesgos que al estar fuera del sistema, no tiene el sistema justamente cómo protegerlo. Encierro también de niños, niñas, adolescentes que no están en situación de privación de su libertad, situaciones de encierro dentro del sistema de INAU, y también hurtos e incendios. El Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura ha hecho una alarma importante, por ejemplo, en 2023, por situaciones de adolescentes que estuvieron en riesgo su vida dentro del sistema que tenía que protegerlos. Si les parece, vamos a ver, porque estos oficios que llegan al INAU requieren una respuesta por parte del directorio del INAU. Vamos a ver, porque estuvimos conversando con la directora por el Frente Amplio, Natalia Argencio, dentro del directorio de INAU, cuál es la respuesta de INAU y también cuál es la postura de la oposición. Lamentablemente no estoy de acuerdo con las respuestas que se envían a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución hace informes y en estos informes lo que expresa son las constataciones de vulneración de derechos en las recorridas por los centros que lo realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y refiere a déficit de recursos humanos, déficit de abordaje de salud mental, las situaciones que vengo presentando siempre de la desprotección que tiene el sistema de protección. INAU, ¿cómo responde a esto? Responde que se están implementando nuevas propuestas de abordaje, van a ingresar recursos humanos y se van a realizar mejoras edilicias. Estas cosas no se concretan. Frente a este tipo de situaciones, mi voto es discorde, o sea, no acompaño respuestas que no se acompañan a la realidad que están viviendo las infancias y adolescencias.
¿Y qué acciones o decisiones son necesarias para que esto cambie o mejore? Estuvimos conversando sobre este tema justamente. Hay un análisis que elaboraron y que elevaron técnicos de estas instituciones que muestra cuál es el déficit que tiene en este momento el INAU. Si les parece, lo comparto en la pantalla porque llega a mostrar el nivel de, de falta de recursos que hay justamente dentro de esta institución. Según este análisis, que fue a final de 2022, pero que todavía no se ha modificado, hay un déficit de 300 recursos humanos y de 100 recursos técnicos dentro de la institución en este momento. Además, faltaría la compra de 20 nuevos inmuebles para poder dar respuesta a quienes han ingresado en el último tiempo a este sistema. Faltan 13 refacciones para hacer que los espacios que hoy en día ocupan niños, niñas y adolescentes estén habilitados para no sufrir algún tipo de daño, algún tipo de violencia. Además, hace falta abrir 5 centros de acogimiento que darían lugar a 150 cupos. Estuvimos hablando sobre la necesidad de mantener a algunas infancias y adolescentes dentro del sistema que están yendo en este momento con sus familias porque no hay espacio para mantenerlos dentro del sistema, siendo que fue en esas familias que vivieron las situaciones de violencia. Además, falta 30 equipos territoriales de atención familiar, que se llaman ETAF, que son equipos que están en el territorio justamente atendiendo a las situaciones de violencia, y 25 ETAF en coordinación con los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. Es decir, quienes coordinan con esos adolescentes que ya están por fuera. Y hablamos de estos números que pueden parecer simplemente algunos números fríos, digamos, pero estamos hablando de la atención que requiere, la atención que necesitan estas infancias y adolescencias y cuáles son las consecuencias que tiene este déficit en sus vidas. Bueno, lo hablamos también con Natalia Argencio, que nos estuvo hablando sobre el impacto que la mala atención del INAU en estas infancias y adolescencias puede generarles a estos niños, niñas y adolescentes en sus vidas. Las violencias son precursoras de alteraciones en el desarrollo. Entonces, una vez que ingresa una niña víctima, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia, en la primera infancia puede ser también, requiere, independientemente de la edad que esté transitando, requiere tener acceso a un proceso de atención individual para que atienda la singularidad del problema que está transitando. Así es que debería trabajar el sistema de protección. Eso implica el acceso a psicoterapia, eso implica, por ejemplo, lo que brindan las ayudas extraordinarias de BPS, que son, por ejemplo, accesos a equipos multidisciplinarios para atender las situaciones del desarrollo una vez que comienzan a instalarse. Porque, digo, la capacidad que tienen, ¿no?, las infancias y adolescencias de poder generar estrategias para salir de ese daño, ¿no?, para trabajar realmente en transitar una restitución de derechos, si le damos las herramientas se puede, pero si no se le brindan las herramientas que son el acceso a estos procesos de atención, las consecuencias son realmente preocupantes y son, como decíamos hace un rato, alteraciones en el desarrollo que lo vemos en adolescentes que tienen coeficientes intelectuales muy bajos y con coeficientes intelectuales bajos difícilmente pueda afrontar una situación de afrontar la vida adulta.